Tardes ya. Bienvenidos. Qué bueno que podemos reunirnos en este día. Qué increíble sentía yo, por lo menos, la presencia de Dios. Y qué padre, ¿no?, que el Señor nos permita cada semana poder venir a alabar su nombre, a exaltarlo, a poder escuchar su palabra, a poder refrescar nuestra mente y nuestro corazón. Y ahorita que estábamos en el tiempo de la adoración, yo estaba sintiendo que probablemente muchos estamos pasando por tiempos complicados en nuestra vida, en alguna área, y senté de alguna manera que Dios está obrando en medio de nosotros y que Dios lo va a seguir haciendo a través de este tiempo. Y la verdad es que la respuesta está en el Señor. Entonces, qué bueno que tenemos la oportunidad de poder venir a estar en su presencia y ser expuestos a su palabra. En el lugar en donde está sentado hay una tarjetita y un sobre, y quiero darte una instrucción muy rápida, breve. Esta tarjetita es una tarjetita de oración. Entonces yo les voy a pedir a todos los que tengan una necesidad de oración que me hagan favor de poner su nombre, su correo y su necesidad de oración. Hemos estado orando varias personas. En lo personal yo he estado tomando el compromiso y quisiera estar orando por ti si tienes alguna necesidad en particular. Mi mujer tiene un don especial para la oración y una fe especial, y creemos que no hay nada imposible para el Señor. Entonces te voy a pedir que al final, ahorita digo en dónde me la entregues, me hagas favor de llenar la tarjeta. Y tenemos un sobre también que dice diezmos y ofrendas, con una cita de 2 de Corintios. Es la traducción o la versión de Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho, y dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto debe dar, no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Nosotros lo avisamos la semana pasada y nos hemos comprometido como iglesia a ser una iglesia transparente que rinda cuentas. Entonces lo que hacemos con el dinero es pagar el salón, pagar algunos gastos que tenemos. Vamos a estar dando cada 6 meses una información financiera de cuánto dinero entró, qué se hizo con el dinero. Si tú vienes por primera vez, te pido que no le pongas dinero al sobre. Si tú quieres poner algo, puedes ponerle. Si no quieres poner nada, no tienes que poner nada. Y al final la idea es que tengamos las tarjetas y los sobres para que los entregues en las canastas que están a la salida. Yo siento algo importante, siento algo fuerte, que todo el mundo, a veces también hay gente que está pasando necesidad financiera y no puede poner dinero, pero puede poner una tarjeta. Entonces yo creo que Dios nos está entregando en las manos 2 opciones, 2 oportunidades, para que todo el mundo podamos ir y depositar lo que tengamos en nuestra mano. Si tienes una necesidad de oración, déjalo en la tarjeta. Si tienes ganas de poder ofrendar o de diezmar, puedes hacerlo también. Y al final la idea es que todo el mundo podamos depositar algo ahí en la canasta. ¿Está bien? Bueno, yo siempre que haga esto me comprometí a poner una ofrenda, entonces lo voy a hacer y de alguna manera al final le entregaré también. Ok, bueno, vamos a empezar con la predicación y la palabra. Ya saben que siempre me gusta empezar con un chiste, ¿no? Estoy a punto de crear un ministerio de chistes. Necesito ayuda. Estoy batallando con mis chistes. Bueno, era un niño que se acerca con su papá y entonces le dice: papá, ¿qué significa ser hombre? Y entonces le dice: mira, hijo, ser un hombre significa que tienes que tomar ciertas responsabilidades. Es la persona que se encarga de cuidar el hogar, es la persona que se encarga de ver que todo esté bien, es el que da los permisos, también es el que da las órdenes, dice lo que se tiene que hacer. Ya sabes, hijo, más o menos. Y entonces el niño voltea y le dice: papá, ¿entendiste? Y le dice: sí, yo cuando sea grande quiero ser un hombre como mi mamá. Prometo mejorar en los chistes. El tema de hoy se llama ¿cómo cambio mi vida? Tengo porra allá atrás de mí.
No es el caso en mi casa, por si alguno está pensando. No es un ejemplo que haya sacado de mi familia. ¿Cómo cambio mi vida? Vamos a nada más a usar esta pantalla porque la otra tiene efectos especiales y marean un poco. Al estar pensando en esta parte, todavía no va eso. Al estar pensando en esta parte, muchas veces siento que todos queremos cambiar nuestra vida de alguna manera. Y todos queremos tener una vida mejor. Algunos luchamos con depresión, algunos luchamos con ciertas relaciones que no funcionan bien, algunos estamos con temores, algunos sentimos culpas, algunos sentimos depresión, algunos tenemos adicciones destructivas. De alguna manera muchos batallamos en nuestra vida y queremos cambiar, queremos mejorar en algunas áreas, pero estamos en una lucha y muchas veces no logramos cambiar. Queremos cambiar nuestra propia fuerza y a veces no podemos lograrlo. Entonces, hoy quiero compartir algo que estuve estudiando en la palabra. ¿Cómo puede una persona, en este caso, siempre pienso en mí en primer lugar, o sea, muchas de las cosas de la lista son cosas con las que yo lucho todos los días, ¿no? Algunas veces más, algunas veces menos. Todavía, aunque parezca increíble, muchas veces todavía me siento deprimido a veces, aunque las cosas están bien, Muchas veces todo mi entorno está bien, tengo un buen matrimonio, tengo un buen trabajo, tengo salud, y a veces me levanto y me siento deprimido. Y a veces también sigo teniendo ciertos temores. Tengo temor al futuro, tengo temor a que mis hijos, tengo temor a que si voy a tener para esto, temores económicos. Lucho con muchas cosas de esas. Nomás no dejen de venir, por favor. A veces tengo culpas y me siento culpable, porque a veces la riego como papá y digo, no puede ser posible. A veces me pasan cosas en mi vida y conozco al Señor y eso hace que de repente me sienta mal y lucho con ciertas culpas. Sin embargo, también he logrado ver muchas áreas en donde Dios ha cambiado fuertemente mi vida, y meditando en esto me doy cuenta de las cosas que he cambiado y que Dios ha cambiado a través de su amor y de conocerlo a Él. Voy a leer una definición que encontré por ahí en un diccionario bíblico acerca del arrepentimiento, del cambio, porque lo que nos lleva a cambiar es el arrepentimiento, pero muchas veces tenemos un concepto mal entendido del arrepentimiento. Más adelante voy a compartir un poquito acerca de Judas, que Judas entregó a Jesucristo y lo vendió y se arrepintió y inmediatamente se suicidó. Entonces hay un arrepentimiento en nuestra vida que produce muerte, pero hay otra clase de arrepentimiento que produce vida, y la palabra arrepentimiento en el original es metanoia, más o menos así se debe decir, y lo que significa es que cambiemos nuestra manera de pensar. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, podemos experimentar su amor y entonces produce un cambio que trae vida, no un cambio que trae muerte, sino un cambio que trae vida. Dice, esta palabra también es usada en la teología cristiana, asociando su significado al arrepentimiento. Sin embargo, a pesar de la connotación que a veces ha tomado, no denota en sí mismo culpa o remordimiento. O sea, no se trata de eso el arrepentimiento. O sea, no se trata que me sienta mal. Es que ya me arrepentí porque me siento mal. Eso no es arrepentirse, sino que es la transformación o conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo mismo. En tiempos de los primeros cristianos se decía que el que encontraba a Cristo había experimentado una profunda metanoia. Y bueno, creo que definitivamente el cambio no está en nuestras manos, sino viviríamos en un mundo perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si pudiéramos cambiar nosotros mismos, pues tendríamos un mundo padrísimo, pero no es así. La semana pasada compartí de Hechos 9, hablando de la conversión de Saulo, y como siempre mi esposa, que es mi consejero de cabecera para cuando voy a compartir algo,
me dice, es que debes de terminar las historias porque si no las dejas ahí inconclusas. Entonces, a veces soy un poco orgulloso y le digo, mi amor, es que es la primera y la segunda parte. Luego voy a contar la segunda parte. Pero entonces ella muy sabia me dice, no, concluye para que sepan qué pasó, ¿no? Y al final yo compartí la cita de Primera de Timoteo, que es en donde voy a empezar a compartir hoy, en donde Saulo iba camino a Damasco. Ya conocen la historia, la platicamos la semana pasada. Él iba tratando de matar cristianos, respirando amenazas de muerte, se encuentra con Jesucristo, con Dios, con Jesús, cambia su vida, y entonces de los 24 libros o cartas del Nuevo Testamento, él escribió más de la mitad. Y aquí está escribiéndole a Timoteo. Esto es lo que pasó con él después de algún tiempo. Entonces dice, antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en Cristo, ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Entonces quisiera empezar a desarrollar esta parte. Yo estoy convencido que lo único que puede hacer que cambie una vida es el amor de Jesucristo. El amor, experimentar el amor de Jesucristo. De hecho, cuando experimentamos el amor de Jesucristo podemos empezar a tener un poco de confianza o esperanza. Entonces a veces luchamos con ciertas cosas en nuestra vida, pero si sabemos que Dios existe, que Dios es bueno y que Dios puede hacer las cosas, podemos empezar a vivir con menos presión. También pienso que muchas veces estamos muy preocupados por el dinero. Por lo menos yo lo veo en mi círculo cercano. Vivimos muy preocupados por el dinero, pero no encuentro con mucha frecuencia gente que esté preocupada por sentir el amor de Dios. O sea, no me toca que llegue a una reunión y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues un poco preocupado. ¿Qué te pasa? Es que necesito que, o sea, no sé, hoy no he sentido tanto el amor de Dios. Y veo que la gente está preocupada en otras cosas. De repente son ideas un poco locochonas, pero sé que el Espíritu Santo las acomoda. Y creo que deberíamos de estar preocupados por sentir el amor de Dios. En la mañana antes de salir de la casa, en vez de preocuparme por ver si voy a poder tener para pagar el recibo de la luz, debería estar preocupado por sentir el amor de Dios. Porque eso va a hacer que mi vida sea increíble, dure un día o 100. Y se me hace muy interesante cómo Pablo empieza a decir, bueno, yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Y luego dice, aún así. La palabra aún así significa que Dios nos ama, aún no seamos perfectos, aún seamos pecadores, aún estemos equivocándonos en nuestro diario vivir. Dios no espera que nuestra vida sea perfecta y nos portemos bien para después que Él nos pueda amar. O sea, dice, yo lo insultaba, lo perseguía y lo ofendía. Aún así, Dios me amaba. Continúa más adelante y en la segunda parte dice, nuestro Dios. Cuando nosotros llegamos a la casa generalmente decimos, no, pues es nuestra casa. Yo, por ejemplo, quiero que todo el mundo llegue aquí que diga, esta es nuestra iglesia, esta es mi iglesia. Si me subo al carro, con mi familia decimos nuestro carro. Nuestro significa que es algo que ya te pertenece, es algo que es tuyo. Y aquí él está hablando ya de nuestro Dios. Él ya había empezado a experimentar una relación con Jesús. Entonces ya era parte de su vida, ya lo había integrado a su vida. Nuestro Dios. Tú y yo tenemos que sentir que es nuestro Dios. Si tú llegas a la casa de un amigo y puedes abrir el refrigerador y meter la mano y sacar lo que quieras, es que hay una relación íntima. Hay lugares en donde yo llego y yo no puedo abrir el refrigerador. En algunos de la puerta mía. Pero si yo llego a la casa de mi suegra, puedo llegar y abrir el refrigerador y sentarme. Y luego llega Beto y se enoja conmigo, pero eso es otra historia. Entonces, habla de intimidad. Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Dios no está preocupado por juzgarnos en nuestra vida.
Dios no está preocupado por reclamarnos en nuestra vida. Dios está preocupado por experimentar una relación en nuestra vida. Y luego esta parte me encanta, dice, Dios me amó mucho. Imagínate, por ejemplo, Michelle, mi hija más chiquita, siempre que llego a la casa grita, sale corriendo, me abraza. Los demás también, pero ya son un poco menos efusivos. Pero Michelle es puro power. Entonces Michelle sabe, pues decir, mi papá me ama mucho. Y aquí Pablo está diciendo, no solamente está expresando que Dios lo ama, dice, me ama mucho. Está hablando de un nivel diferente de intensidad de amor. Dios me ama mucho. Y luego dice, me perdonó. ¿Sabes que tú y yo tenemos que experimentar y vivir y saber el perdón de Dios hacia nuestra vida? Porque muchas veces la culpa y la condenación puede acabar con nosotros. Entonces Dios también está interesado en que sepas que Dios nos perdona, y nos perdona mucho y nos ama mucho. Y luego dice, por medio de Jesucristo que me dio confianza y amor, y vuelve a cerrar con la palabra amor. Entonces dice, Jesucristo me dio confianza. Y entonces dije, necesito un ejemplo de esta palabra. Y pensé como si entrara un ladrón a tu casa y se metiera a robar y lo encontraras y le dijeras, hey, ¿qué haces ahí? No, pues es que te estoy robando. Bueno, mira, no te preocupes, yo te amo muchísimo, me voy a ir a trabajar, necesitas una chamba, te voy a contratar, te dejo las llaves de mi casa, arréglala en lo que yo voy a trabajar y luego regreso. Espero que todo esté bien. Es un poco arriesgado el ejemplo, ¿no? Pero Dios confía en nosotros de antemano. Es lo que Jesús hizo con Saulo y es lo que hace con nosotros. No hemos hecho nada, a veces le hemos fallado, a veces le hemos dado la espalda, y de todas formas Dios confía en nosotros. Eso se me hace increíble. O sea, tú y yo no necesitamos hacer nada para que Dios confíe en nosotros. Dios está dispuesto a tomar un riesgo de que lo puedas defraudar, de que lo puedas abandonar, de que lo puedas insultar, de que te puedas enojar, de que te puedas resentir, de que puedas experimentar muchas cosas en tu vida. Y aún así Dios dice, no importa, yo voy a confiar en ti. Es increíble cuando yo por lo menos estudio la vida de Saulo, porque a mí me llama muchísimo la atención. Y nunca en la palabra de Dios se ve que Dios le haya reclamado a Saulo, Saulo, hiciste esto mal, arrepiéntete. Generalmente, por lo menos yo trato de educar a mis hijos en casa y les digo, les señalo los errores para después decirles que deben de cambiar. Y Dios hace todo lo contrario. Dios deja los errores a un lado y Dios te ama y te abraza y está contigo. Y claro que está esperando que cambies. Voy a continuar con la parábola. Esta es una parábola muy interesante que está en Lucas 15 y que es la parábola de la oveja perdida. Te voy a pedir que me sigas y ahora, de repente cuando ven colores y eso es porque hago algunas anotaciones así para no perderme. Igual en la pasada. Dice, Lucas 15, nueva traducción viviente, me gusta mucho esta versión. Dice, parábola de la oveja perdida. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y a sus vecinos y les dirá, ¡hey! Eso no dice, eso lo puse yo. ¡Hey! Alégrense conmigo porque encontré a la oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Ahí está la parábola. Es una parábola de arrepentimiento. Habla de la oveja perdida. Y entonces la primera pregunta es, bueno, está bien, ¿y qué hizo la oveja para arrepentirse? Absolutamente nada. Y luego la verdad, yo dije, si yo hubiera sido el buen pastor de la parábola,
yo no voy por la que se perdió, pues me quedan 99 ovejas. La verdad, yo no hubiera salido, yo me hubiera quedado con las 99 y hubiera marcado en mi contabilidad una menos. La verdad, tú medita ahí en tu corazón, no tienes que decir aquí enfrente de nadie. Pero entonces vemos la historia en donde vemos un buen pastor y dice que el buen pastor salió a buscar. De hecho es una parábola muy padre porque es una parábola en donde hay mucha acción. Entonces dice, el buen pastor salió a buscar. El buen pastor encontró la oveja. Luego seguimos viendo que dice, el buen pastor la cargó con alegría en sus hombros. El buen pastor la llevó a su casa. El buen pastor llamó a sus cuates. Vénganse, vamos a hacer una fiesta. El buen pastor es el buen pastor. Y luego dice que hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por los 99 que no se extraviaron. Entonces es una historia en donde Jesús está hablando del arrepentimiento. Él les está diciendo, les voy a platicar una historia con una oveja, la parábola. Y de alguna manera lo que está transmitiendo es que nadie tiene que hacer nada para experimentar el arrepentimiento. Nadie puede cambiar su vida por un arrepentimiento que traiga culpa y que traiga muerte, sino el amor de Jesucristo, que nosotros nos podamos sentir amados por Jesucristo, que nosotros podamos sentir que el Señor sale a nuestra búsqueda, que nosotros podamos experimentar que Él nos carga en sus hombros con alegría. Cuando tú y yo estamos pasando por una situación difícil, ahí está el buen pastor que nos carga a ti y a mí en sus hombros con alegría. El buen pastor que nos lleva a su casa y que además hace fiesta. El verdadero arrepentimiento y el verdadero cambio de vida es cuando tú y yo conocemos al buen pastor, cuando nos encontramos con Él, cuando experimentamos su amor, cuando experimentamos su presencia, cuando podemos estar delante de Él y decir, Señor, eres tan bueno, has hecho tantas cosas en mi vida. Y entonces nos empezamos a sentir un poco mal, porque como que nuestro estilo de vida ya no encaja muchas veces con el amor de Jesucristo. Y aunque la reguemos, Dios nos sigue amando, cada día nos ama más. Pero cuando tú y yo podemos experimentar su amor, cuando podemos experimentar su abrazo, cuando podemos experimentar que está ahí para amarnos, para recibirnos, para abrazarnos, no está interesado en juzgarnos, no está interesado en pedirnos que hagamos cosas. En esta parábola Él hace todo. ¿Qué es lo único que hizo la oveja? Perderse. Para poder ser encontrados por Jesús, lo único que tú y yo tenemos que hacer es perdernos. Esa es la única chamba que nos toca. Perdernos. De las 99 que no estaban perdidas, no fueron buscadas, no fueron encontradas, no fueron cargadas. Es una parábola que está llena del amor y de la gracia de Jesús. Porque muchas veces en nuestra vida estamos como medio perdidos. Y entonces dice el Señor, ya, listo. Si estás medio perdido, yo puedo ir a tu encuentro, yo te puedo abrazar, yo te puedo cargar, yo te puedo amar. Yo puedo estar contigo, yo puedo ayudarte a que cambies tu vida. Muchas veces pensamos o vivimos con un arrepentimiento, lo decía hace rato, que solamente trae culpa, depresión y muerte. Cuando queremos nosotros enfocarnos en nosotros mismos, cuando queremos cambiar por nuestros propios recursos. Cuando tú y yo la regamos, si no sabemos que Dios nos ama, nos vamos a sentir mal, como Judas. Me llama mucho la atención la historia de Judas, porque Judas vendió a Jesucristo, Judas se arrepintió. Entonces yo decía, ¿por qué no regresó Judas? Judas podía haber regresado con Jesús y le hubiera dicho, Señor, perdóname, la regué durísimo porque no me di cuenta. ¿Y qué hubiera hecho Jesús? Lo hubiera abrazado, lo hubiera besado y lo hubiera amado.
¿Estás conmigo? Sin embargo, él acabó con su vida, su culpa y su arrepentimiento terminaron con su vida. Cuando no encontramos un arrepentimiento y los podemos vivir sintiéndonos muy mal todo el tiempo. Pensamientos que traen muerte y no que no traen vida. Muchas veces nos enfocamos en nuestra obediencia. Yo tengo que hacer esto, a mí me corresponde hacer esto, yo debería hacer estas cosas correctamente. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5:19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Entonces tenemos que enfocarnos no en nuestra obediencia, sino en la obediencia de Dios. El enemigo va a venir con pensamientos a nuestra mente. ¿Sabes qué? Tú eres un mal papá, eres un mal esposo, eres un mal mexicano, nada más te la pasas en el Facebook poniendo cosas raras y feas, etcétera. Cuando yo me enfoco en mí, en mi performance, en lo que yo tengo que hacer, siempre me voy a equivocar. Nunca va a ser suficiente, siempre voy a cometer errores. Si va a venir el enemigo y, pues, no que tan buen cristiano, y tú que quieres empezar una iglesia y te peleaste con tu esposa. No es cierto, pero es un ejemplo. Entonces, pues sí, ¿verdad? Pero no se trata de mi obediencia. Yo no soy justo por mí. Yo soy justo en base a la obediencia de Dios. Entonces, cuando vienen ese tipo de pensamientos, ese tipo de remordimientos, yo debo de saber, ¿sabes qué? Yo soy muy imperfecto. Yo siempre la voy a regar. Pero Dios me ama y mi justificación está basada en la obediencia de Jesús, porque la palabra de Dios lo dice. Yo tengo que enfocarme en lo que Él hizo y en lo que Él hace, no en lo que yo hago. Yo siempre la voy a regar, pero Él nunca la va a regar. Yo siempre voy a lo mejor a cometer errores y a lo mejor mi amor no va a ser perfecto por Él. Dios no está esperando que lo amemos para que después Él nos ame. Él nos ama, nos quiere abrazar, aún le demos la espalda, nos quiere salir a corretear para abrazarnos, para besarnos, para cargarnos. Y eso va a ser lo que llene nuestra vida, lo que nos ayude a cambiar. Hechos 1:33 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestro pecado, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En otras versiones dice que está sentado a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Entonces Dios toma un lugar en donde siempre está como mediador, siempre está viendo por nosotros, siempre está llevándonos de una manera correcta delante de Dios. Aún tengamos pecado, aún la reguemos, aún no amemos a Dios, aún sintamos que tenemos culpas o que no somos lo suficientemente aceptados delante de Dios, Jesús es nuestro mediador. Jesús está a la derecha del Padre. Mira, Armando es un buen hombre, estamos al cuidado de su vida. Sara, Nancy, Cristóbal, Carlos, Juan, y Dios siempre está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Cuando vino Jesús, vino como nuestro Salvador. Hoy en el cielo está sentado a la derecha del Padre como un sumo sacerdote intercediendo por nosotros, de continuo, constantemente, por siempre, eternamente. Y más adelante en Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso esto significa nada para ti? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esta palabra se me hace increíble porque Dios no está esperando que nosotros cambiemos nuestra vida.
Y muchas veces Dios sí espera que cambiemos nuestra vida, pero Dios no está esperando que cambiemos nuestra vida para Él amarnos, para Él aceptarnos. Él quiere amarnos y aceptarnos y que podamos tener una relación con Él y que después nuestra vida empiece a cambiar poco a poco. Y muchas veces nosotros, para poder tener una novia o para poder tener una relación o para poder tener un negocio, ponemos ciertas condiciones, incluso para rentar algo, ¿no? Hacemos un contrato. Y el contrato dice esto y esto, y tú tienes que cumplir con esto y esto, y si no cumples con esto, así te va, y bla, 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 bla. Y también, por lo menos yo había escuchado, aunque yo no lo experimenté tan de cerca, pero yo había escuchado o he escuchado a muchas personas tener un concepto de un Dios como un Dios enojón, un Dios castigador, la ira de Dios y el juicio de Dios. Y en esta palabra podemos ver que dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? No tiene ninguna prisa. Es bondadoso, es tolerante y es paciente. Por lo menos digo por mí que ojalá yo fuera así. Ojalá que yo fuera muy paciente, muy tolerante y muy bondadoso. Y si te identificas conmigo, también puedes pensar en ti. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? A medida que tú y yo podamos experimentar el amor de Dios, que podamos realmente sentir su presencia en nuestras vidas, Dios va a transformar nuestra vida. A veces mis hijos, yo soy muy sensible, le doy gracias a Dios por eso, porque yo de repente estoy con Sharon y le puedo decir, ayer le dije, ¿no? A veces me pasa, y entonces le decía: hija, estás bien bonita, estás hermosa. Y como es un sentimiento que sale de mi corazón, y entonces ya me conocen, me hacen mucha carrilla en mi casa, porque digo algo así y empiezo a llorar. Se está riendo. Entonces todo el mundo, cuando le digo algo, me voltea a ver a los ojos, así, para ver si ya empecé a llorar. ¿Sabes qué? Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dios quiere amarnos. Yo no estoy esperando si mi hija se porta bien o se porta mal para yo decirle algo padre. Yo no puedo, aunque mi hijo esté enojado, si yo la regué y quiere venir y darme un abrazo, pues le doy el abrazo también. O al revés, no. Porque el amor es un amor genuino que no está condicionado a lo que hagas. No depende de lo que hagas. Inclusive, aún cometes errores, el amor está por encima de eso. Y el amor de Dios es así. Y con esto empiezo a concluir. Quisiera en este momento pedirte que pienses en esta palabra. A lo mejor Dios te ha hablado algo particular a tu vida. Realmente lo que Dios quiere hacer es que Él sí quiere encontrar contigo. Él quiere que tú te sientas amado por Él. Y quisiera pedirte que cierres tus ojos y que en este tiempo tú puedas pensar, y por algo el Señor nos permite estar hoy en este lugar. Tal vez tú nunca hayas escuchado hablar de Cristo. No sé si vienes por primera vez a este lugar. Y lo primero que Él quiere saber es que Él te ama. Y tal vez también tú tengas mucho tiempo de conocer a Cristo, y tal vez tengas muchas experiencias, padres, de su amor y de su abrazo en tu vida. Pero probablemente hoy el Señor quiere que sientas un amor mucho mayor en tu vida. O tal vez te has alejado de Él y Él quiere volver a salir corriendo por ti, como la oveja perdida. Yo quisiera invitarte en esta mañana, primero que nada, que podamos hacer una oración a Él, pidiéndole que nos perdone, pidiéndole que podamos
sentirlo como ese Dios de amor en nuestras vidas. Si tú crees que necesitas el perdón de Dios, si crees que necesitas sentirte mucho más amado por Él, te invito a que en voz audible repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por mi vida. Gracias por lo que he experimentado hasta el día de hoy. Gracias porque sé que tú eres un Dios de amor. Gracias porque sé que perdonas mi pecado. Gracias porque sé que has pagado por él en la cruz. Hoy te quiero aceptar como mi Señor, como mi Salvador, y te quiero pedir que llenes mi vida con tu amor. Si tienes áreas en tu vida en donde estás luchando y en donde estás batallando, es un buen tiempo, ríndeselas al Señor. Si hay algo específicamente en tu vida que has querido cambiar por años y no has logrado cambiar, ponlo a los pies del Señor y dile: Señor, que tu amor me llene de tal forma que aunque yo no haga nada, cambie mi vida. Padre, te pido que cada uno de nosotros podamos experimentar tu presencia con mayor fuerza. Danos la oportunidad de poder cada mañana, Señor, tener una hambre y una necesidad de estar contigo. Que hoy podamos sentir tu abrazo, que hoy podamos sentir tu amor, tu apapacho. Como decía la parábola, Señor, que podamos sentirnos cargados en tus hombros. En el nombre de Jesús. Amén.